la semana pasada, en donde, según los registros oficiales del Ministerio de Salud, Mendoza no está muy por debajo de la media nacional respecto a la cantidad de dosis aplicadas. Mendoza ha recibido cerca de 90.000 dosis entre primera y segunda dosis, ¿no? Y solo ha aplicado hasta el día martes un 35-37% de la cantidad ya suministrada, o sea que queda un poco más del 60% de dosis sin aplicar. Uh-huh. Y esto se traduce en una lenta, digamos, vacunación o campaña de vacunación que se traduce en demoras y, bueno, en correr más riesgos con respecto a nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, la verdad que ayer lo planteamos de nuevo, porque obviamente salió el tema de vacunación y insistimos en este pedido de informe, porque el mismo gobernador, si bien dice que no hay problemas en la campaña de vacunación, a raíz de las críticas que nosotros hemos, digamos, hecho, ha tomado el guante y han salido a anunciar que van a cuadruplicar la velocidad. Uh-huh. Pero esto, sinceramente, no es una crítica en donde uno está esperando que el gobierno o el sistema falle, sino al contrario, nosotros lo planteamos en noviembre, y es un poco lo que también es un poco el enojo o la frustración que tiene uno, porque uno quiere que las cosas en este tipo de cosas salgan bien, porque nos pusimos a disposición del gobierno provincial con proyectos, con ideas, trabajando desde el observatorio acá en el sur, y la verdad que nos hemos sido escuchados, y en noviembre planteamos que se debería había que ir organizando la logística y la capacitación del personal. La verdad que al asumir el ministerio el control absoluto de la vacuna y no estar trabajando con centros de salud o con los municipios, el personal del vacunatorio es escaso y obviamente acá en el sur mucho más, ¿no? Entonces se les hace difícil tener, digamos, cantidades suficientes de profesionales o de enfermeros habilitados, capacitados. Recordemos que no cualquiera puede vacunar, tiene que hacer un curso que lo tiene que después darle la habilitación el vacunatorio, el ministerio, para poder hacer esta práctica. Entonces, esto debería haberse previsto de hace tiempo. Nosotros se lo planteamos como una idea, vuelvo a decir, cerca de finales de noviembre, principios de diciembre. Inclusive el oficialismo nos lo votó en contra, mandó el proyecto a comisiones, lo cual obviamente implica que eso no se trate. Y obviamente hoy día nos encontramos con una situación compleja con el esquema de vacunación. Entendemos que no es fácil, entendemos que es un desafío importante, pero también entendemos que hubo tiempo para prever este tipo de cosas, ¿no? También, bueno, nosotros lo comentábamos hace algunos minutos, lo que tiene que ver con la cantidad de dosis de la vacuna que ya han llegado a la provincia y que justamente, bueno, a ver, no es en este caso un tema que puedan llegar a decir que bueno, que la vacuna se ha retrasado, sino que las dosis están, lo que falta es lo que mencionabas, ¿no? Esta agilidad en los procesos de vacunación en todos los departamentos de la provincia. Sí, la verdad, y nosotros entendiendo que siempre las dosis son escasas, que hay una cantidad de dosis que obviamente no son las deseables para la población, entendiendo que en un contexto internacional donde no se están consiguiendo vacunas y sobre todo con Argentina compitiendo con países que tienen recursos económicos muy importantes, o sea, hablamos de Canadá e Israel, que han comprado vacunas hasta 4 veces su población en efectivo y han pagado precios exorbitantes. Argentina no tiene esas condiciones. Pero obviamente que lo que no podemos entender es que habiendo 90.000 dosis, ayer creo que inclusive se recibieron 10.000 dosis más aproximadamente, no se hayan utilizado todas esas dosis para ir, digamos, avanzando rápidamente en la resolución. Y que Mendoza, teniendo un sistema sanitario grande, digamos, complejo, no tenga la posibilidad de estar entre las primeras provincias en haber vacunado a su población. A ver, entendiendo que solo de las dosis disponibles, recordemos que el Ministerio de Salud de la Nación reparte las dosis en función de la población, o sea que está todo siempre proporcional en el país. Entendiendo esto, Mendoza está también al final de su población vacunada, o sea, ha vacunado con la primera dosis solo al 1.1% de la población, siendo que otras provincias
están mucho más arriba. Entonces, esto creo que el gobierno lo tiene que revisar. Creo que el gobierno ha tomado el guante, porque no sé si nos ha escuchado a nosotros o la misma realidad los ha chocado con esta situación, y bueno, se ha comprometido, y lo hemos visto declaraciones en medios provinciales, a tomar a cuadruplicar, según ellos, la velocidad de vacunación. Insisto que esto no es una cuestión de deseo, sino que además hay que tener el personal capacitado. Bueno, esperemos que esto se solucione rápidamente, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho, la vacunación docente, que estaba prevista para que comience en el día de ayer, por una cuestión administrativa, según lo que se dio a conocer desde la Dirección General de Escuelas, pasó recién para el jueves. Entonces, es también cosas a tener en cuenta que, como bien lo decís, va retrasando y va haciendo, ¿no?, que la vacunación sea más lenta. No, sí, esa es la realidad, y vuelvo a decir, más que nada es una situación de que esto se lo planteamos al gobierno a finales del año pasado, cuando había tiempo para hacer los diseños necesarios para avanzar en este tema. Siempre está claro que han habido dificultades. Nosotros, en teoría, la nación iba a recibir una cantidad de millones de dosis por parte del gobierno ruso y otras tantas de AstraZeneca que no se cumplieron, pero lo que no se puede entender es que, digamos, habiendo dosis todavía disponibles, sea el número que sea, esté todavía sin poder avanzar rápidamente en la vacunación, ¿no? A raíz de lo que sucedió a nivel nacional con el tema de la vacunación hace algunas semanas, se pidió en la provincia que se dé a conocer un listado de las personas que han sido vacunadas, y eso también generó polémica, ¿no? Por la manera en que presentaron la lista, por, algunos datos que por ahí ustedes vieron que podían llegar a no ser tan certeros. ¿Qué opinión tenés, Samuel, sobre esta lista que dio a conocer el gobierno? Lo que sucedió la semana pasada fue, una opinión, es un poco lo que el comunicado que hizo los bloques legislativos del Frente de Todos, ¿no? La verdad que vimos una lista que venían sin ningún tipo de instrumento legal, no venían ni firmadas, ni membretadas, ni foliadas, fue una historieta. Nunca nos responden los pedidos de informe, nunca hubo un ministro, y de golpe hubo un ministro con unos sobres, cuando el formato se había pedido en formato digital, porque todo el gobierno de Cornejo y de Suárez han esgrimido que la era del papel había terminado, que todo era digital, expedientes digitales, caen en sobres cerrados, vuelvo a decir, sin ningún tipo de identificación de origen, y entregan estos sobres a la mesa de entrada, donde quedaron en espera la apertura de la Comisión de Salud, que se convocó en un día irregular, con apuros. Bueno, y encontramos obviamente vacunados que no estaban, encontramos gente que estaba triplicada. La misma responsable del área de vacunación dijo que en ese primer listado original no estaban todos los que se habían vacunado, sino que había gente que faltaba registrar. Y obviamente que es una lista que tiene muchas suspicacias y muchas dudas, porque, ayer lo aplazamos, inclusive nos decían que teníamos que anunciarlo, pero en realidad nosotros, la información que recibimos por la actividad que uno tiene como parte del sistema de salud, y que nos llega información de los trabajadores, obviamente que no es una lista que, digamos, estuviera completa, que nos deja algunas dudas. Entonces, obviamente creemos que esto ha sido una puesta en escena del gobierno, que de todas formas creo que la ciudadanía ha visto con sospecha ese tema de las listas, y realmente creo que no ha ayudado para nada. Yo, como funcionario, digamos, o no funcionario, pero es que a veces uno se siente parte del sistema, apuesto a que este es un tema que creo que hay que seguir, por supuesto, investigando, pero que hay que seguir adelante apuntando a mejorar la vacunación, porque, vuelvo a decir, es un esquema de vacunación que viene ya muy golpeado. La oposición en el gobierno nacional, tanto del radicalismo como el PRO, empezaron diciendo que íbamos a envenenar la población con las vacunas, que no había que vacunarse porque si el origen de la vacuna era de tal lugar o tal otro lugar, estábamos envenenando a la población. Bueno, estas cosas que dijeron al principio, más estos escándalos tanto
nacionales como provinciales, no han ayudado en nada a que la población confíe en este sistema de vacunación. Creo que lo que hay que tratar ahora, a partir de ahora, es hacer fuerza para que ande bien, para que la gente pueda acceder a su vacuna, y obviamente quienes tengan que dar explicaciones de quienes estuvieron en esas listas, figuren o no figuren, ese es el tema, tendrán que dársela a la sociedad, a su conciencia y obviamente a la responsabilidad del gobierno, a los responsables del gobierno que sí lo hicieron, ¿no? Recién hablábamos de lo que tenía que ver con la vacunación docente y bueno, corriendo usted un poco también del tema de vacunación y yendo más al lado de lo que tiene que ver con los docentes, que sabemos que bueno, la semana pasada comenzaron las clases presenciales en esta nueva normalidad que estamos teniendo. Comenzaron de una manera también difícil, ¿no? Porque bueno, comenzaron con un paro, muchos adheridos. Creo que uno de los últimos años que más se vio la adhesión de parte del personal docente a este paro, pidiendo, ya sabemos, por lo que pedían, arreglos salariales, bueno, también lo que tiene que ver con el estado de las escuelas. Y justamente vos habías hecho una solicitud a la Dirección General de Escuelas para que informe y para que dé a conocer el estado edilicio de las escuelas mendocinas. Esto fue hace un tiempo ya bastante importante, antes de que se dé a conocer de que iban a comenzar las clases. ¿Pudiste tener alguna explicación? ¿Te dieron alguna respuesta de cómo estaban las escuelas para poder empezar las clases? Lamentablemente no hemos recibido ningún informe. Esto es lo que nos tiene acostumbrado el radicalismo en Mendoza, cuando hablan de la transparencia de la República o de otras cosas, en realidad no lo aplican, digamos, en su propio gobierno, no hemos tenido respuestas, solo hemos tenido las inquietudes de los distintos directoras, que piden para colmo. O sea, esto es una norma que se da, casi es una regla implícita que casi todos los trabajadores, tanto de salud como de educación, que nos dan la información, nos piden el anonimato porque tienen miedo. Esto realmente tampoco habla bien de un gobierno justo y equitativo, porque tienen miedos de ser despedidos, corridos, castigados de alguna manera por haber dado una información sobre el estado de inicio de una escuela. Nos ha llegado muchísimo material de escuelas de nuestro San Rafael, donde no estaban en condiciones, y en esto tampoco el gobierno tiene cómo explicarlo, porque el año pasado no se gastó, no ahorraron, podrían haber estado manejando el mantenimiento de las escuelas, al menos en la segunda mitad del año, previendo que pudiera haber una apertura de clases, o simplemente manteniéndola. Es como, es como cuando uno tiene su casa, que la tiene que estar relativamente manteniendo para que no se venga abajo, ¿no? Exacto. Y la verdad que no se hizo nada, y estas escuelas hoy día se encuentran en condiciones, en algunos casos no tenían baños para empezar, en otros casos, faltaban elementos o tenían infraestructura rota, y para colmo se le deja en manos del director de la escuela la capacidad de decidir cómo trabajar el protocolo. Y entonces la verdad que muchos de los docentes se han sentido desprotegidos respecto a esta situación, y bueno, nosotros presentamos ese pedido de informe y por supuesto no lo han contestado. Samuel, muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos por supuesto por tu tiempo y seguiremos en contacto seguramente más adelante. No, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces la palabra de Samuel Barcudi, él es senador provincial por el Partido Justicialista, también por el Frente de Todos.